Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta sesión en la que vamos a presentar el estudio del Instituto de Analistas Financieros y de la Fundación de Estudios Financieros que hemos titulado El rol de las finanzas en una economía sostenible. También quiero agradecer a las personas que nos acompañan en este acto semipresencial y que van a ser presentadas más adelante, y en especial a la vicepresidenta de la CNMV, Montserrat Martínez Parera, que va a realizar una intervención de clausura en este acto. En los últimos años, el sector financiero ha tomado conciencia de la importancia y urgencia del cambio climático y ha pasado a incorporar su impacto en muchas de sus decisiones. Es difícil encontrar un ejemplo de un tema como las finanzas sostenibles que se haya colado tan rápido y tan alto en la agenda de las instituciones financieras y de los reguladores y supervisores a nivel global. Por este motivo, en la Fundación de Estudios Financieros decidimos a finales de 2019 llevar a cabo un estudio que facilitara el entendimiento general de las finanzas sostenibles y su desarrollo en España. Un documento realizado a partir de aportaciones de profesionales relevantes con el fin de profundizar en los fundamentos y motivaciones para el impulso de lo que se ha venido en denominar finanzas sostenibles, el estado actual de su desarrollo en nuestro país y elaborar una propuesta para el perfeccionamiento de las finanzas sostenibles en España. El objetivo principal de este planteamiento consiste en analizar los fundamentos que subyacen en el interés social y de negocio de las finanzas sostenibles, así como repasar el estado de su desarrollo actual y el papel que están jugando en los diferentes sectores. El informe que está disponible en nuestra web contiene 19 aportaciones en 5 bloques diferentes que abarcan un amplio debate que incorpora un resumen ejecutivo que engloba las colaboraciones contenidas en el estudio y unas recomendaciones y propuestas para impulsar y estimular las finanzas sostenibles en España. Hemos intentado concretar, desde un punto de vista práctico, una serie de propuestas que promuevan una transformación hacia un sistema más sostenible. El informe es una tarea colectiva en la que han participado expertos del campo académico y profesional coordinados por José Luis Blasco y Juan Carlos del Rie, que han dirigido este estudio y que han realizado una gran tarea de producción y edición del mismo. A todos los que han participado en el estudio les queremos transmitir nuestro agradecimiento y felicitación por el excelente trabajo realizado y por su dedicación y apoyo a esta iniciativa de la Fundación de Estudios Financieros. Además de la elaboración del estudio, me complace anunciarles que hemos lanzado en nuestra web un foro permanente IEAF, Fundación de Estudios Financieros de Finanzas Sostenibles, que se trata de un formato con una visión dinámica en el que iremos incorporando actualizaciones del material trabajado originalmente, incluso también nuevas aportaciones de terceros que vayan enriqueciendo el caudal de datos e ideas al que aspiramos que se convierta este foro. A todos aquellos interesados en añadir, complementar y actualizar nuestro estudio, les invitamos a hacerlo a través de nuestro foro de Finanzas Sostenibles. La Fundación de Estudios Financieros espera que tanto el estudio como el foro supongan una importante aportación al debate actual sobre las finanzas sostenibles en España y del rol que deben jugar en ellas las entidades financieras. También confiamos que el estudio sea del interés de todos los sectores. Permítanme que presente brevemente a los dos codirectores del estudio. José Luis Blasco es director de Sostenibilidad de Acciona. También ha participado como reporter del anterior grupo de expertos técnicos de la Comisión Europea sobre Sostenibilidad. Juan Carlos del Rie es director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca. Tiene ahora la palabra José Luis Blasco, que va a exponer las propuestas contenidas en el estudio para impulsar las finanzas sostenibles en España. Y a continuación, Juan Carlos del Rie presentará y moderará el debate con los panelistas que hoy nos acompañan. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues espero que me vean y si no, espero que me escuchen. Bueno, pues lo que voy a hacer durante los próximos minutos principalmente es dar las gracias tanto a la gente de la Fundación como también me gustaría dar las gracias a Jesús López Zavallos, el presidente de EFAS, cuyo sponsoring me llevó hace unos años al TEG, al famoso Technical Expert Group de la Unión Europea, y que yo creo que la andadura realmente espectacular de movimiento que ha habido durante las finanzas sostenibles se ha producido durante todos estos años, en los cuales, bueno, pues verán, también conocerán a Elena Viñes en esta faceta de precursores de este momentum, ¿no? Me gustaría presentarles el estudio y fundamentalmente me gustaría despertar su curiosidad para que se lo leyesen. Básicamente va a ser ese mi papel y me gustaría empezar por un poco la estructura, ¿no? Nos pidieron, el encargo fundamental que teníamos era hacer una guía que introdujese a ese gran número de profesionales que se acercan a las finanzas sostenibles
para poder tener un marco de referencia sobre el cual construir su propio criterio. Y este es un poco la diversidad de opiniones que van a ver ustedes en el estudio, la diversidad de puntos de vista, quiere reflejar ese carácter ecléctico que tiene, ese lugar común que las finanzas para una economía sostenible tienen. Y empezamos trabajando sobre los tres marcos, digamos, convencionales, que son pues, la E, la S y la G, la parte ambiental, la parte social y la parte de buen gobierno, de la mano yo creo que de long runners, ¿no? Tanto Inés García Pintos como Borja Miranda han estado durante muchos años, durante la última década, empujando desde diferentes puntos el fenómeno de las finanzas sostenibles y de cómo tener un mejor análisis. Claro, para poder situar de forma adecuada en la escena, hemos llevado a cabo pues, un primer screening de aquellos que son actores principales, dónde hay que fijarse, ¿no? ¿Cuál es la demanda? Javier Garayoa nos cuenta cómo son los que compran estos productos, quiénes son los inversores, ¿no? Y Jaime Silos, quizá que tendremos ocasión de escucharle después, que lleva tanto tiempo trabajando sobre el impulso y el análisis de esta materia. Pero los nuevos, digamos, actores que han irrumpido en la agenda, quizá a lo mejor en cierta medida inesperados para muchos hace unos años, son los supervisores y los reguladores. Clara Isabel González y Teresa Rodríguez nos regalan sus puntos de vista desde el punto de los bancos centrales y desde el punto de la propia supervisor de mercado de valores. Y otro actor que era fundamental de destacar en esta primera fotografía eran estos proveedores de información, estas agencias que desde finales de los 90 han estado desarrollando e impulsando gran parte de las políticas sostenibles de las compañías cuando los inversores eran realmente pues muy pocos. Y Susana Peñarrubia y Teresa Arroyo creo que han reflejado muy bien el estado de la cuestión. A continuación, y yo creo que esta es la parte más técnica del estudio, pues Juan Carlos, yo creo que le da mucho sentido a la manera en la cual las entidades financieras deben interpretar las finanzas sostenibles como una herramienta de gestión de riesgos. Es un tema complejo, pero creo que Juan Carlos lo hace sencillo, lo deglute de una manera en la cual cualquier persona que se acerque a la materia va a encontrar puntos de referencia y respuestas a las preguntas que seguro tiene en su cabeza. Los productos seguramente no están lo desarrollados que nos gustaría en este momento. Es una de las palancas que quiere tener este estudio, que se desarrolle la innovación en el campo de las finanzas sostenibles. Pero aún así tenemos unos tres primeros espadas, tanto Javier Santos, Arantxa del Valle y Ricardo Jimeno nos cuentan tres dimensiones, tanto desde el punto de vista de la inversión y de la emisión, como desde el punto de vista de las entidades de seguros que tienen cada vez más que decir en este campo, como el boom de los bonos verdes, cómo funcionan, cuál es la madurez del mercado, qué es lo que podemos esperar. Quizá la parte más exploratoria la tienen ustedes al final con estas 6 intervenciones, tres piezas de trabajo que comenzamos intentando enmarcar con Elena, la hoja de ruta europea, ese gran impulsor de las finanzas sostenibles, para después de desgranar algunos de los retos que tenemos en este momento desde diferentes aspectos, ¿no? Marejo Gálvez nos da una perspectiva muy interesante desde el punto de vista bancario, José Manuel Marqués, magnífico enfoque sobre la tecnología. Teresa Rodríguez nos ayuda a entender muy bien cómo va a evolucionar esa información ESG que va a llegar hasta las personas, o las transformaciones que tienen que tener en cuenta las entidades financieras en este nuevo reto sostenible de la mano de Andrés Alonso. Para acabar, con Carolina López, que nos habla de esas nuevas competencias que los profesionales deben adquirir
para enfrentarse en mejores condiciones, aprovechar la oportunidad de las finanzas sostenibles. Pues Juan Carlos y yo, cuando estuvimos trabajando y leímos toda esta fuente de conocimiento que nos regalaron nuestros queridos coautores de este estudio, no pudimos sucumbir a la tentación de hacer unas propuestas. En este momento en el cual nos encontramos en una situación en la cual seguramente en unas semanas tendremos alguna nueva noticia sobre el Plan Español de Finanzas Sostenibles. Tenemos la semana pasada una profusión de actos legislativos por parte de la Unión en diferentes áreas que afectan directamente al impulso de la canalización de esos cientos de miles de millones que necesitamos para poder cumplir con ese ambicioso objetivo de la neutralidad. No pudimos, como les digo, sucumbimos, no pudimos eludir a sucumbir a este reto de dar unas propuestas. Y la primera que queríamos hacer es que esto no tiene sentido si no realmente no cambia la aguja. No se trata de incorporar sostenibilidad al mainstream per se, sino que las finanzas sostenibles deben servir como instrumento para actuar sobre prioridades. Igual que tenemos la urgencia climática y tenemos la urgencia para poder transformar la economía en un periodo récord de tiempo hacia una economía baja en carbono y neutralidad en el año 2050, tenemos otros retos en España que tienen que estar vinculados también al papel de las finanzas en esa transformación. Y nos atrevemos a hacer una lista y todo basada en los gaps que tenemos en este país de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles. Nos atrevemos a decir que el factor crítico para el desarrollo de este tipo de finanzas va a estar en la autenticidad, en su capacidad para poder transformar. Pero esa autenticidad, cuando somos cada vez más escépticos, esa capacidad verdadera, genuina de transformación va a estar en el core del éxito, ¿no? No queremos empujar a la creatividad, pero realmente las finanzas sostenibles promueven unos servicios financieros más innovadores. De establecer marcos regulatorios que los permitan, que no sean play vanilla pintados de verde, sino que tengamos realmente instrumentos que lleven a cabo esa función transformadora. Va a ser muy interesante ver cómo los reguladores se adaptan a esa nueva circunstancia y aportan ese espacio de trabajo suficientemente rico como para poder desarrollar. La financiación y la inversión sostenible necesitan de marcos regulatorios estables, pero también necesitan o precisan o son coadyuvantes a movimientos de políticas de transformación que están en este momento encima de la mesa, y nos queremos referir específicamente al Next Generation, a todos los fondos y transformación sostenible y cómo la agenda digital y la agenda sostenible van de la mano. La agenda digital y la agenda de la transformación a una economía baja en carbono van de la mano, y no deben olvidar las finanzas sostenibles como un elemento palanca para poder hacerlo posible, ¿no? Por la participación privada que se precisa para hacer esa transformación. Penúltimo, lo que queremos poner de manifiesto es que requerimos nuevas competencias. No podemos estar trufando los equipos de sostenibles con financieros con sostenibles. Estamos hablando de que este nuevo entorno debe generar nuevos perfiles profesionales técnicamente competentes en ambos campos. Ese profesional del futuro que es capaz de interpretar la tendencia, de interpretar el contexto y convertirlo en un instrumento financiero para la transformación, un instrumento comercialmente atractivo, rentable y fundamentalmente transformador. Esos profesionales precisan de investigación y precisan también de nuevos espacios académicos donde se puedan formar rápidamente. Y por último, no debemos olvidar que esto va de transformación y de ciudadanos, y que va de transformar a partir de las personas. Y las personas deben estar en la ecuación. Nos gustaría que tuviéramos en cuenta que aplicar decisiones aplicar criterios de sostenibilidad a las decisiones de los ciudadanos, darle la posibilidad de poder elegir, va a ser una gran fuerza transformadora en los próximos años. Pero para ello necesitamos instrumentos transparentes, capacidad para poder actuar, entidades financieras
realmente comprometidas con ofrecer la información viable y productos financieros capaces de poder gozar de esa confianza y credibilidad de los ciudadanos. Nos hemos divertido, Juan Carlos y yo, mucho durante estos meses. Espero que ustedes también disfruten de este trabajo tan colectivo y tan sufrido en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo creo que nos podemos quitar esto porque cumplimos las medidas de seguridad y es más confortable para todos. Gracias, José Luis, por mostrar esta otra forma de entender las finanzas sostenibles, ¿no? y por darme paso. La verdad es que es un privilegio trabajar con José Luis, ¿no? Yo también quería agradecer, como ha hecho él, a la Fundación de Estudios Financieros por empujar la edición y por hacer posible que hoy lo podamos presentar en estas instalaciones. De la misma manera que también quiero agradecer a la audiencia, pero sobre todo y muy especialmente quisiera agradecer al resto de compañeros y amigos que habéis participado en este libro y en particular a vosotros tres que estáis además aquí hoy con nosotros para debatir un tema tan interesante, ¿no? Elena Viñes, Jaime Silos, Juan Manuel Marqués, los tres buenos amigos y encantados de teneros por acá. Os decía, lo ha dicho Jorge al inicio, pero yo quisiera resaltarlo. Hemos decidido abordar ese tema de las finanzas sostenibles en un formato que va a ser digital y a través de un foro abierto sobre finanzas sostenibles, porque pensamos que la velocidad tan vertiginosa a la que esto evoluciona nos obliga a tener foros abiertos en donde poder actualizar y poder debatir y poder intercambiar puntos de vista, de tal manera que invito no solamente a los participantes del libro, sino a todas aquellas personas interesadas en involucrarse, en añadir valor en este tema, a que lo puedan hacer a través del foro en el futuro. Para todos será un privilegio volver a juntarnos quizá a final de año, principios del que viene, ver todo lo que ha ocurrido, que volverá a ser monumental, y valorar qué impacto podrá tener en los próximos años, que también será notable. Entonces me centro, para comenzar a presentar, en este libro hemos participado 24 personas en 19 capítulos, como ya os he dicho, y algunos de ellos de manera tan generosa como José Manuel o José Luis Blasco, que ha participado en más de uno. Entonces, gracias y permitidme, sin más preámbulo, que os presente, ¿no? Y anticiparos que si queréis hacer preguntas lo podéis hacer a través del chat de esta herramienta audiovisual, ¿no? Elena Viñes, economista, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en BNP Paribas, ha sido miembro del anterior grupo de expertos técnicos de la Comisión Europea sobre finanzas sostenibles y actualmente desempeña el cargo de reporter de la Plataforma Europea sobre Finanzas Sostenibles. A esas alturas creo que todos sabemos que Elena se va a incorporar como consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero quiero dejar claro que su intervención aquí, su participación en este debate muy informal, no tiene nada que ver con sus futuras y sus exigentes responsabilidades como consejera. También Jaime Silos, director de Desarrollo Corporativo de Forética, una institución bandera en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Jaime es licenciado en Derecho y, entre otras muchas experiencias, destaca por haber sido presidente de SpainSafe, también un foro español de referencia en términos de inversión sostenible. Y lleva, y esto me parece súper atractivo, más de 18 años asesorando a cientos de empresas en materia ESG, en materia de sostenibilidad y en materia de transformación, con lo cual tu punto de vista será fundamental, Jaime. Es profesor de Instituto de Empresa de ICAE. Y por último, compañero de Banco de España, José Manuel Marqués, economista, actualmente jefe de división de innovación financiera en el Banco de España. José Manuel ha ocupado diversas posiciones en esta institución, en servicio de estudios, de donde yo procedo, también en relaciones internacionales, y en la actualidad representa al Banco de España en múltiples foros, diversos, en temas digitales, innovación financiera, sostenibilidad. Ha participado en el grupo de estudios del G20 en materia de finanzas sostenibles, pero si yo tuviera que destacar algo de José Manuel, es que es una de las pocas personas que conozco en mi entorno capaz de conjugar, de combinar innovación financiera, digitalización y sostenibilidad, y esto lo hace también muy especial en esta sesión. Así que muchas gracias a todos y comenzamos el debate, si os parece, porque tal y como habíamos planteado, me gustaría que arrancásemos
con vuestra percepción de lo que ha sido la participación en el libro, ¿no? Y Elena, me gustaría comenzar contigo acerca de tu contribución. ¿Cómo creéis, qué ha pasado desde que decidisteis participar y habéis volcado ese conocimiento en el capítulo que os correspondía a José Luis Blasco y a ti? ¿Cómo lo habéis sintetizado? Pero lo más importante es cómo se ha transformado todo ese capital en los debates que ahora estáis teniendo en la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles, ¿no? ¿Cuáles son los 3 o 4 giros claves sobre los que se profundiza en el debate? Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Tienes toda la razón de trabajar con José Luis Blasco. No solo es un privilegio, sino que además es muy divertido. Sé que nos lo hemos pasado muy bien escribiendo el capítulo. Yo creo que nuestro capítulo consiste básicamente de 2 partes bastante distintivas. La primera se focaliza sobre el plan de acción sobre finanzas sostenibles de la Unión Europea y sobre todo subraya hasta qué punto es transformador. Y la segunda parte ahondamos en los trabajos del TEC, porque en los momentos en que lo escribimos, mientras lo estábamos escribiendo, los dos formamos parte del grupo del TEC y, por supuesto, dándole relevancia a la taxonomía como la piedra angular del plan de acciones, pero también anotando, digamos, cuáles son aquellos trazos más importantes de los otros 3 trabajos del TEC, ¿no? En la norma sobre obligaciones verdes, los índices de referencia climáticos y esas líneas directrices sobre la divulgación de información en relación a los riesgos climáticos. Entonces, ¿por qué, digamos, José Luis y yo hemos querido subrayar el carácter transformador? Porque, en cierta forma, la estrategia de finanzas sostenibles de la Unión Europea es para el sector financiero lo que el Acuerdo de París es para el sector energético. Es decir, que marca el principio del fin de una era, de las finanzas tal como las conocíamos. ¿Y por qué? Yo creo que nos hemos querido destacar 3 características. La primera es que es la primera vez que vamos a ver una estrategia que engloba toda la cadena de valor financiera, desde el individuo o la familia, comunidad socioeconómica, hasta los accionistas. Y va uno por uno, actor por actor, mirando no solo el rol de los productos o servicios directamente relacionados con ese actor, sino también la entidad como tal. Y además, a nivel de contenido, engloba la E, la S y la G. Y es cierto que en un primer momento hemos estado más focalizados sobre la E, pero bueno, la S empieza a recobrar peso y, por supuesto, la G. Y podemos, si quieres, durante el debate, ahondar un poco más sobre ello. El segundo punto que me parece fundamental es que es la primera vez que la sostenibilidad va a formar parte de la reglamentación dura, ¿no? Financiera, y que es DG FISMA, que viene a ser el equivalente al Tesoro, quien la dirige, codo a codo con DG Medio Ambiente y Clima, y forma, digamos, arropada por todo ese ecosistemas de políticas europeas. Yo creo que es ahora, y invito a todos los oyentes a echar un vistazo a lo que se llama el pipeline, ¿no? El programa de políticas europeas. Miremos el área que miremos, sea de transporte, sea de industrial, sea medioambiental, vemos que las finanzas y la estrategia de finanzas sostenibles es una pieza fundamental y que vamos a ir viendo en los próximos meses cómo se van encajando o alineando las diferentes políticas europeas. Y entonces no es, digamos, casualidad que justamente la estrategia sea ese eje vertebrador del Pacto Verde, ¿no? ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque la Comisión Europea tiene muy claro que sin el sector financiero no hay transición, y cuando hablamos de transición no estamos hablando simplemente de una transición a la neutralidad carbono, sino una transición a un modelo económico diferente. Y ese, que es el tercer punto, es el verdadero objetivo ulterior de la estrategia, que es la transformación de ese modelo económico que ha quedado obsoleto, que ya no es viable y que tiene que transformarse en mucho más sostenible, en ser neutral desde el punto de vista de carbono, pero también más inclusivo desde el punto de vista social. Y 2 ejemplos muy claros. Por ejemplo, la nueva directiva que está en debate sobre el gobierno corporativo, que vamos a pasar de un modelo
el shareholder, ¿no? Modelo, es decir, un modelo centrado en los accionistas, a un stakeholder model, ¿no? Es decir, que va a tener en cuenta todos los diferentes actores o partes interesadas y los impactos tanto en la sociedad como en el medioambiental. Y el segundo ejemplo, por supuesto, no puedo no mencionar la taxonomía, que es la piedra angular. La taxonomía es realmente revolucionaria, en primer lugar porque va a convertirse en el referente de lo que significa que es sostenible, ¿no? Que es sostenible es la taxonomía que me va a indicar qué actividades económicas son sostenibles y bajo qué circunstancias. Pero es mucho más que un diccionario. Es el primer intento real y por parte de un regulador de captar el desempeño medioambiental a través de las métricas financieras. Durante muchos años hemos estado hablando de la necesidad de interiorizar las externalidades económicas, es decir, las externalidades medioambientales y sociales, y de darles un precio. Todos tenemos muy claro que el precio del carbono es muy importante, es necesario, pero llevamos 20 años trabajando en ello y el 90% de las actividades todavía no tienen, en el mundo, no tienen un precio, y cuando lo tienen, con notables excepciones, es insuficiente. Y vamos a ver cómo la taxonomía se va a convertir en ese sistema métrico. Entonces, en el fondo, lo que estamos desarrollando es el sistema métrico del siglo XXI. Entonces, es algo absolutamente revolucionario, ¿no? Y quizás me hablabas de cuáles han sido los cambios que hemos visto últimamente. Yo creo que ha habido dos cambios fundamentales. El primero es cuando se negocia el reglamento de taxonomía en diciembre de 2019, hay, en un giro muy hábil por parte de la Comisión Europea, incluye el artículo 8 en el reglamento. ¿Qué dice el artículo 8? Que ya la taxonomía ya no se limita a ser ese referente para los productos financieros verdes o financieros, sino que además empresas financieras o no financieras van a tener que reportar ese porcentaje, ¿no?, de cifra de negocio o de capital de inversión que corresponde a la taxonomía. Pero es que al incluir a las instituciones financieras, esa ha sido una forma de entrar por la puerta de atrás, sobre todo a los bancos. Y todos sabemos que, por un lado, las empresas siguen siendo una inversión, un inversor muy importante en Europa, las empresas sobre todo de ciertos sectores como el energético, y por otra parte que en Europa los préstamos siguen siendo el número uno o el vector principal de financiación. Y sin la inclusión de los préstamos y de los bancos, pues digamos que el plan se hubiera quedado a medias, ¿no? Este es el primero. Y lo segundo que hemos visto es cómo salimos del ámbito privado para entrar en el público. Esto lo vemos en un primer momento con los anuncios de la Comisión, 25 al 28% de mi presupuesto, va a tener que estar alineado con la taxonomía, el Banco de Inversión Europeo que anuncia a partir de ahora ya no vamos a financiar las energías fósiles y vamos a utilizar la taxonomía como referente, y ahí con la crisis del COVID realmente se pone encima de la mesa todo un paquete de recuperación con una gran pregunta, es decir, vamos a dar miles de millones, ¿no?, a empresas y a estados y actores económicos públicos. Lo que no podemos permitir es que las inversiones de hoy no queden obsoletas de aquí a 10, 20 o 30 años. Y es ahí cuando entra por primera vez realmente encima de la mesa decir, toda inversión que hagamos hoy, sobre todo infraestructuras y cierto tipo de proyectos, tiene que ya estar preparada para ese nuevo modelo económico, el 2050. Y ahí entra el verdadero debate, hasta qué punto el sector público, hablemos de presupuestos, hablemos de inversiones, tiene que tomar en cuenta la taxonomía. Y ahí es cuando, digamos, podemos llegar a ver cómo un reglamento que lo único que exige es reportar, ¿no?, de cierta forma es de transparencia, cómo se convierte en efectivamente para lo que mencionaba yo, ¿no?, ese nuevo sistema métrico y en esa herramienta totalmente revolucionaria. Muy bien, fenomenal. Déjame que pida un salto a José Manuel, Jaime, porque Elena habla mucho del sector público y instituciones públicas. El Banco de España también es un ejemplo de cómo maneja
las finanzas verdes en su interior, pero me gustaría preguntarle a José Manuel, él ha participado junto con otros 3 compañeros del banco en estos 4 capítulos que mencionaba, ¿no? Andrés Alonso, Clara Isabel, González y Ricardo Jimeno, en sendos capítulos súper atractivos, todos ellos. ¿Por qué no nos haces un pequeño overview de lo que habéis querido reflejar y enlazas, si te apetece, con el punto que estaba mencionando Elena de cómo incluso el Banco de España está liderando esta fase de transformación, ¿no? Perfecto. Bueno, lo primero, muchas gracias por el evento, muchas gracias por coordinar este libro que ha sido apasionante, que ha sido muy interesante recopilar tantos puntos de vista. Y por entrar en lo que me preguntas, pues bueno, lo que intentamos con estos 4 capítulos es un poco complementar lo que está contando Elena de todo el marco europeo que hay a nivel más general y en regulación que viene desde la Comisión Europea. Complementarlo con, bueno, cuáles son los retos inmediatos o los drivers que afectan a las entidades financieras y bancarias, ¿no? Y los 4 capítulos un poco tocan esto. Pues, necesariamente se han quedado, a pesar de que los hemos ido intentando actualizar, se han quedado desfasados porque son tantas las cosas que pasan y a tal ritmo que no puedo más que elogiar la iniciativa esta de tener un foro para permanentemente actualizar un libro que inevitablemente se queda desfasado casi en el momento que sale, ¿no? Pero que esto es bueno, esto es tremendamente positivo. Entonces estos capítulos lo que hacen es un poco plantear pues, la base para entender todo lo que está pasando, ¿no? Uno de ellos enlaza en torno a los mercados, es decir, es un elemento, o es el primer elemento que toca las entidades bancarias, el primer elemento que se encuentran, parte de los bonos verdes, pero también se tocan nuevos productos que están surgiendo y con los cuales se pueden canalizar estos fondos, ¿no? Y la variedad, la verdad es que es tremenda y prácticamente abarca toda la gama de instrumentos financieros tal y como los conocíamos. Es decir, actualmente hay cover bonds verdes, cédulas hipotecarias verdes, hay productos estructurados, hay derivados, hay hipotecas verdes. Es decir, hay una gama amplísima de productos donde el tema de sostenibilidad, más el tema medioambiental, pero también el resto de temas se están incorporando. Y también se mencionan grandes huecos o grandes puntos donde todavía falta una discusión en profundidad. Y en concreto en este capítulo se aborda el tema de los bonos soberanos verdes, donde todavía hay, y no está claro cómo afrontarlos, y la estructura de bonos verdes públicos tal y como se emiten es la más eficaz, o si hay que interiorizar dentro de los ratings soberanos el cumplimiento de cada uno de los países, qué es lo que realmente fuerza más o tiene más impacto en la parte de la discusión de la deuda pública, que como sabéis es una parte muy importante en las carteras, es una parte que moviliza a todos los mercados y que tiene una transformación importante. El segundo capítulo, que es crucial, es no solamente toda la regulación que está mencionando y todo el marco que está mencionando Elena anteriormente, sino desde el punto de vista ya del supervisor bancario, desde el punto de vista de los reguladores prudenciales, se están haciendo muchas cosas y aquí se menciona con cierto detalle todos los trabajos que son muy conocidos y que son muy prolíficos en torno a la NGFS, a la red para reverdecer el sistema financiero, que incorpora cada vez más bancos centrales y supervisores, del que formamos parte desde casi sus inicios, y en el que se trabaja en múltiples ámbitos, desde la parte regulatoria, supervisora, desarrollo de mercado, de escenarios económicos y más recientemente incluso en el tema de biodiversidad. Se repasan todos los trabajos que están haciendo en este ámbito y también el plan de acción de finanzas sostenibles por parte de la Autoridad Bancaria Europea, que también tiene una implicación clara para las entidades y que les marca un poco la ruta que tienen que seguir. El otro capítulo es, pues bueno, pues a nivel interno las entidades que tienen que decidir y aquí no se intenta dar guías ni nada por el estilo, se intenta plantear un poco, pues desde luego la sostenibilidad es algo transversal, integral, global dentro de las entidades bancarias, y tú aquí lo sabrás muy bien, Juan Carlos, porque tú tienes larga experiencia en este tipo de cosas, es algo completamente estratégico para la entidad, ¿no? Y entonces hay distintas formas a las que enfrentarse a lo mismo. Ahí se puede hacer de un modo más centralizado, de un modo más específico, tratando de integrar todos los participantes en ello. Hay distintas maneras de organización y desde luego afecta claramente a cómo se reporta y cómo se tiene en cuenta en el gobierno corporativo de las entidades. Este capítulo intenta un poco reflexionar sobre las alternativas que hay, ventajas e inconvenientes y bueno, pues qué se tiene que plantear una entidad a la hora de incorporar o dar una definición y una estrategia en torno a la sostenibilidad, que además debe ser una cosa mantenida en el tiempo
y con vocación de permanencia, porque desde luego es una transformación fundamental que tiene que afrontar y entre la que tiene que relacionar. Y el último capítulo que aportamos, que tiene más que ver con mi otra parte de vida dentro del Banco de España, tiene que ver con la parte digital. Es decir, como decíais, es otra palanca transformadora fundamental, y aquí pues intentamos ver, y si quieres podemos ver después con más detalle, un poco cómo interseccionan estos dos mundos que claramente afectan no solamente a la transformación del sector financiero, sino a la transformación de toda la economía, y cómo hay sinergias y cómo hay elementos de retroalimentación entre ellas, y cómo pueden ser una palanca muy importante. Estoy mencionando todos los requisitos que se tienen de reporting, de disclosure, etcétera. Para entidades pequeñas o medianas esto es un gran reto, es un gran coste y es una dificultad muy grande. Y yo creo que en esos entornos el papel que pueden jugar las nuevas tecnologías, el papel que puede haber de innovación en torno a ello para conseguir afrontar este reto, pues desde luego tiene que ser una palanca fundamental, y es una palanca en la que cada vez hay más iniciativas para promoverlas, ¿no? En cuanto a lo que comentabas, el papel de como Banco Central o como supervisor, pues un poco está recogido en lo que he ido mencionando. Hay un papel que se puede aportar como supervisor, como regulador, pero también somos inversores y también aquí hay un papel importante que hacer, y también las carteras de los bancos centrales. Hay una discusión en torno a las carteras y cómo dotarlas de más sostenibilidad. Como sabéis y anunciamos hace ya algún tiempo, el Banco de España por primera vez, en algo que no había hecho nunca antes, ha decidido externalizar parte de la gestión de su cartera propia para invertir en un fondo que gestiona el Banco Internacional de Pagos dedicado a inversiones verdes, en la cual hemos invertido una cuantía significativa. Y adicionalmente a nivel de Eurosistema, pues en otra decisión que tampoco tiene precedente, se ha decidido invertir, tener en cuenta como colaterales activos que no son plain vanilla, que no son sencillos, sino que tienen cierto nivel de estructuración, en el sentido para poder incluir aquellos activos que están vinculados a objetivos de sostenibilidad, y que con esta complejidad que hasta ahora no se podía incluir en los colaterales, pues ahora sí que se puede tener en cuenta para poder tener estos colaterales como parte de la política monetaria, ¿no? Entonces, bueno, pues se van haciendo cada vez más cosas en el ámbito de escenarios, y en el ámbito de ver el impacto en economía también se va avanzando. A la hora de intentar diseñar unos stress test que tengan en cuenta el cambio climático también se va avanzando. Son temas complejos y que requieren participación de muchos agentes, pero desde luego los trabajos son cada vez más amplios y la involucración pues va a un ritmo realmente sorprendente para los que empezamos esto hace algún tiempo y que no esperábamos esta avalancha y esta involucración tan masiva. Desde luego, la verdad es que es impresionante la velocidad que va esto. Rescato 3 palabras claves de tu intervención, ¿no? O sea, estrategia, el rol de los bancos centrales, sobre las 2 vamos a volver a continuación, y el liderazgo ejemplar del Banco de España en todo esto, que yo creo que de alguna manera está siendo una palanca de transformación en nuestra economía muy potente, ¿no? Pero déjame que pase antes por Jaime para que también haga una recapitulación sobre su participación en el libro, porque recuerdo que José Luis y yo te pedimos que nos compartieras tu punto de vista en tu capítulo sobre cómo los inversores integraban hace un año y poco más, cómo los inversores integraban los criterios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza en su toma de decisiones. Y escribiste un artículo en el que fuiste muy incisivo a la hora de plantear que la consideración de riesgos o de criterios ESG no solamente pueden mitigar el riesgo de una compañía, la hace más resistente a la incertidumbre y a afrontar nuevos riesgos, sino que incidías en algo que quizás sea más polémico, pero me gustaría mucho escuchar tu opinión, que es hasta qué punto el pasado puede ser un indicador de rentabilidad en el futuro cuando uno considera los criterios ESG. Muy bien, bueno, pues sobre todo daros las gracias, Juan Carlos, José Luis y la Fundación por contar con nosotros para el libro, y sobre todo también por estar con tan buenos amigos en esta magnífica mesa, ¿no? Bueno, yo creo que nuestra contribución o mi aportación al libro, yo creo que es un homenaje a todas aquellas personas que llevan muchos años, más de una década, casi 2, ¿no? O incluso algo más, tratando de conectar las prácticas ESG con la generación de valor financiero, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado que si éramos capaces de conectar ambas cosas, bueno, pues esto se iba a acelerar muchísimo, ¿no?
Y yo creo que es un poco lo que hemos tratado de hacer, ¿no? En aquellos tiempos, cuando empezamos Forética hace 21 años, ¿no? Pues tocábamos de oído, ¿no? Y no sabíamos, ¿no? Nos movía más la intuición que el dato, ¿no? Entre otras cosas porque no había metodologías y no había casuística, ¿no? Ahora sí que las tenemos. Yo creo que un poco lo que tratamos de reflejar en el libro es efectivamente cuál es el rol, ¿no? Entonces, si empezamos por la demanda, ¿no? ¿Qué es lo que mueve un inversor hacia los aspectos ESG? Yo creo que hay dos grandes motivaciones que además no son mutuamente excluyentes, sino que se pueden combinar y que hacen tan atractivo el ESG, ¿no? Por un lado está una motivación es altruista y tiene que ver con los valores, ¿no? Los valores de los ahorradores. Todos somos individuos con valores, las instituciones financieras tienen también sus valores y eso es un instrumento muy poderoso, ¿no? Y hoy precisamente podemos generar carteras de inversión que sean compatibles con nuestros sistemas de valores, ¿no? Y lo interesante, y al hilo también de tu pregunta, es que si un inversor está debidamente diversificado, puede interiorizar o puede integrar sus valores en las carteras sin que eso le suponga unos costes de diversificación, con lo cual no tiene un coste necesariamente el hecho de apelar a valores, ¿no? Pero luego está la segunda motivación, ¿no? Y la segunda motivación es absolutamente egoísta, ¿no? Y es la que tiene que ver quizá más con la audiencia que hoy nos trae, ¿no? Que es precisamente la generación de alfa, ¿no? Y es que los aspectos ESG se han convertido en un proxy para valorar la calidad de los activos, ¿no? Y se han convertido en un factor en primera persona, ¿no? ¿Y qué es lo que hay detrás, no? Pues lo que hay detrás es una conexión íntima entre el desempeño ESG con la generación de valor, ¿no? Y esto lo conectamos tanto con el numerador, con la generación de los cash flows, como con el denominador, con el coste del capital, ¿no? Vamos a los cash flows y estamos bueno, pues llenos de ejemplos, ¿no? De cómo esto funciona, ¿no? Hablamos ahora de estos fondos de transición, hablamos de la transición de sistemas energéticos, economía circular y ciudades, ¿no? Esto toca la G, ¿no? Toca la G de crecimiento de las compañías, ¿no? Hablamos de márgenes más robustos, ¿no? Aquellas compañías que tienen una mayor conexión emocional con el consumidor, ¿no? Esas meaningful brands son capaces de generar una prima, ¿no? A la hora de poner en valor sus productos en el mercado, ¿no? Hablamos también de eficiencia de recursos, ¿no? Y es que la última vez que lo miramos, ¿no? Ser eficiente es producir más con menos, ¿no? Y ahí es donde precisamente las políticas ambientales están perfectamente alineadas con la cuenta de resultados, ¿no? Y por supuesto el capital humano, ¿no? El tener un capital humano más preparado, con más talento y más enganchado a la compañía, pues genera en última instancia esos resultados. En definitiva, lo que vemos es que los beneficios empresariales de las compañías más sostenibles son más robustos y son menos volátiles, están menos sujetos a la volatilidad de las materias primas, por ejemplo, o de los ciclos económicos, ¿no? Y luego está la parte del denominador, que también es absolutamente crucial, ¿no? Que es la del coste del capital, ¿no? Y es que una compañía más sostenible tiene menos probabilidad y menor propensión a experimentar un shock ESG. E incluso cuando experimenta un shock ESG, porque también las compañías líderes en sostenibilidad tienen sus propios shocks, aun cuando experimentan un shock ESG, bueno, pues es mucho menos, tiene un menos impacto en el largo plazo que en el resto de las compañías, ¿no? Y eso es lo que hace precisamente una construcción de un factor específico sobre el aspecto ESG. Cierto es, yo creo que por ahí va también tu pregunta picante, ¿no? Si lo podemos decir así, ¿no? O sea, es verdad que si ya los mercados han descontado que el ESG es un valor, pues realmente ya está en precio y no hay una oportunidad, ¿no? Digamos, de tangibilizar ese valor a futuro, ¿no? Pero eso tiene también dos contraargumentos, ¿no? Uno es la estrategia que llamamos ESG Momentum, ¿no? El poder conseguir una compañía que ahora mismo no es sostenible y transformarla en sostenible, ¿no? Y esa compañía se va a beneficiar tanto en el numerador como en el denominador. Y luego un segundo elemento es que estamos ante un nivel de incertidumbre descomunal, ¿no? Y en momentos de mayor incertidumbre tecnológica, regulatoria, social, pues es donde presente el histórico que tenemos detrás nos ha demostrado que las compañías sostenibles tienen un mejor desempeño financiero, ¿no? Genial, la verdad es que por lo menos en el sector financiero, en la banca, donde estoy ahora, también lo consideramos así. Hemos comenzado quizá de una manera más ordenada, quizá porque el Banco de España nos lo exige, pero le hemos dado mucha más importancia al análisis del riesgo, a la gestión del riesgo, a cómo involucrarlo de manera estratégica dentro de las organizaciones,
pero no tengo ninguna duda de que el siguiente paso tiene que ser capitalizar todo ese esfuerzo en términos de oportunidad y rendimiento y desempeño, ¿no? O sea que la verdad es que estamos muy alineados. Y efectivamente, esto no sé si era picante, pero ahora me gustaría comenzar una segunda parte de preguntas un poco más actuales, ¿no? más alejadas de lo que ha sido vuestra contribución al libro. Y me gustaría comenzar, Elena, en su, como siempre, didáctica intervención, en donde podríamos escucharla y aprender, o dar la sensación de que sabemos de lo que estamos hablando, aunque eso no sea así. No, digo nosotros. Digo los oyentes. Digo los oyentes, pero tú lo haces tan fácil que nos da la sensación de sentirnos expertos, ¿no? Pero has dejado muchas puertas abiertas, ¿eh? O sea, y me gustaría comenzar por 2 o 3 de ellas para que en una intervención un poco más ágil nos plantees tu opinión sobre un tema que ahora mismo es muy controvertido, que es el hecho de que se hayan dejado algunas actividades por fuera de la taxonomía, ¿no? El gas, la energía nuclear y algunas otras, en donde se van a valorar a finales de año por culpa de la interferencia posiblemente legítima de algunos países. ¿Hasta qué punto esto debilita la taxonomía de la forma en que tú nos las has contado, ¿no? Otra pregunta, para que la vayas enlazando, es sobre la complejidad de todo esto, porque en el plan más reciente, el plan de acción más reciente que se publicó la semana pasada, absolutamente ambicioso de finanzas sostenibles, se aspira a que 50.000 empresas pequeñas y medianas divulguen e informen sobre información financiera relacionada fundamentalmente con temas de sostenibilidad, y esto implica que muchas medianas y pequeñas empresas se van a ver en apuros, ¿no? Entonces, hay otros temas, lo dejo para después, pero sobre estos 2 temas... 2 temas muy amplios, así que voy a intentar ser escueta. Sobre el primer tema, está enlazado, realmente lo que ha sucedido en los últimos meses no es más que, ¿cómo decir?, me sorprende que nos sorprenda. ¿Y por qué lo digo? Justamente lo que decía, en un primer momento la taxonomía, todo el mundo pensó en la taxonomía, incluida yo, que básicamente la taxonomía venía a ser como el referente para los productos financieros verdes, ¿no? Y sostenible. Entonces, sí, será ese diccionario que vamos a utilizar todos para saber qué es sostenible, pero sobre todo va a ser esa herramienta de medición para ver cuán verde es mi fondo, ¿no? Y poder comparar 2 fondos verdes. Y, como he explicado antes, de repente incluimos el artículo 8 y después el aspecto, digamos, público, el sector público. ¿Qué sucede? Que tanto la industria, y por industria hablo tanto la industria financiera como la industria, la economía real, como los países se despertaron. Y entonces esos mismos países o gobiernos que firmaron el reglamento de taxonomía, un día se despiertan y dicen, bueno, un momento, es que va a afectar la taxonomía, es el filtro ¿para qué? Para los fondos de la Comisión Europea, los fondos estructurales. ¿Por qué la agricultura ha quedado fuera? Precisamente porque es que la política agrícola común todavía no se ha negociado la revisión. Entonces, ¿quién va a influir a quién? ¿Es la taxonomía que me va a dictar mi acceso a los fondos, o los fondos y cómo se establezca esa política, quién va a influir a la taxonomía? Entonces, entramos justamente, ¿cómo decir? La taxonomía está basada en la ciencia, pero también tiene que ser políticamente aceptable, porque está transformando toda la economía europea. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es los últimos aletazos del pez, ¿no? Cada uno, porque existen hoy por hoy todavía muchas divergencias entre lo que es el plan europeo y la estrategia europea y las estrategias nacionales. Y en algún momento, incluso, como mencionaba antes, en las diferentes políticas sectoriales a nivel europeo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo poco a poco se van a ir alineando, pero lógicamente esto va a llevar un tiempo. Entonces, ¿qué ha sucedido con la taxonomía? En primer lugar, bueno, mencionábamos la agricultura, el gas. El gas, es decir, todo el mundo coincide que el gas no tiene lugar en esa economía del 2050, o no tiene lugar tal como lo conocemos hoy. La puerta está abierta a nuevas tecnologías, ¿cierto? Sin embargo, es vector. Entonces, la pregunta que está encima de la mesa es
cuánta vida útil le damos al gas en su estado actual, cuál es la fecha límite y cuál es esa senda de descarbonización. El problema está en que a nivel europeo, una vez más, no tenemos trayectorias sectoriales. Entonces, la taxonomía, en el fondo, es un poco, va a la avanzadilla, ¿no?, de esas futuras políticas. Y lo que la Comisión muy inteligentemente, porque creo que ha sido un movimiento muy inteligente, es decir, bueno, tenemos que desarrollar esa trayectoria de descarbonización para el gas y para ciertas actividades, vamos a sacarlo de las negociaciones de la taxonomía y vamos a ver qué hacemos con él. El caso del nuclear es muy distinto porque el problema del nuclear está en el do no significant harm, ¿no?, en la segunda pieza de la taxonomía. Y es un tema altamente científico, entonces está un grupo, digamos que sigue un proceso científico separado, aunque entre nosotros el tema del nuclear es un tema más financiero, es decir, independientemente de las decisiones de ciertos países, desde un punto de vista financiero el nuclear ya ha sido desplazado por las renovables, es decir, que no es rentable. Y la pregunta es cuánta vida le damos a las centrales de hoy en día y si vale la pena o no invertir para alargar esa vida útil, ¿no? Entonces, digamos que lo que vemos ahora es justamente la taxonomía, que es esa herramienta central y revolucionaria donde se centra todo el verdadero debate que hay en Europa sobre cuál es la verdadera estrategia europea y cuáles son las trayectorias sectoriales. La segunda pregunta, sobre la Non-Financial Reporting Directive, que ya no se llama así, ahora que nos lo hemos aprendido, ahora se llama Corporate Sustainability Reporting Directive. Dos grandes pasos. Uno, por primera vez las empresas no cotizadas van a tener las mismas obligaciones. Y es lógico, porque de lo que estamos hablando es de la contribución y las responsabilidades de diferentes empresas a los objetivos europeos. ¿Por qué una no cotizada, una empresa cotizada, tiene que tener, ¿sabes?, menos responsabilidades que cotizadas? Y respecto a las pymes, es un tema muy interesante, porque hay que distinguir. El mundo de las pymes es un mundo muy heterogéneo y no los podemos abarcar, ¿sabes?, o aproximar de la misma forma. Están todas aquellas pymes que están en la cadena de valor de las grandes empresas. Estas, con o sin directiva, van a tener que cumplir con ciertos requisitos porque se los van a exigir sus proveedores y mientras quieran mantener su mercado van a tener que cumplir con ciertos requisitos. Y luego, en el momento en que una pyme quiera cotizar en bolsa, va a tener que cumplir también con ciertos requisitos porque se lo van a obligar los inversores. Entonces, la pregunta es, ¿qué sistema de reporte adaptado, proporcionado a esas pymes se necesita? Y después, separar las microempresas. Y sobre las microempresas, ellas como actividades, en sí las actividades, no entran dentro, digamos, de este universo fascinante que es la taxonomía. Sin embargo, sí pueden acceder, y de eso se trata, a seguir manteniendo el acceso al capital. Y en el acceso al capital, ¿cuáles son las vías? Pues con esas pequeñas medidas, pues de ahorro de consumo, de proveerse de energía renovable. Y de lo que se está hablando, por ejemplo, en Francia, es quizás marcar 2 o 3 características básicas o acciones básicas que ese tipo de empresas podrían llevar a cabo y crear un certificado, por ejemplo, verde, ¿no?, adecuado para ellos. Con lo cual, apartarlo un poco de esa discusión o debate, ¿no?, más centrado en las actividades económicas. Y lo voy a dejar aquí porque si no podría seguir dando. Sí, porque la verdad es que parece que lo he entendido todo, como te decía antes, pero tengo también otras preguntas que es que la taxonomía, pero me gustaría conocer tu hilo y lanzárselo a José Manuel, porque yo desde luego, con la distancia que me separa de ti en particular, Elena, lo que veo es que la salvación de nuestro planeta, la salvación de la sostenibilidad y la salvación de las pymes pasa por la tecnología y la digitalización, porque creo, pero es la pregunta que te hago, Manuel, creo que la digitalización
y la inteligencia artificial podría ayudar a las pymes a completar, a ayudar a esta información no financiera que van a estar obligadas a hacer, ¿no? Entonces me gustaría escuchar tu opinión sobre esto, me gustaría escuchar tu opinión sobre la importancia de la digitalización y sostenibilidad, un poquito más allá de lo que has dicho antes, y resaltar algo que un viejo amigo mío, un viejo profesor, Andrés Pedreño, que ha publicado un libro súper atractivo sobre inteligencia artificial, la comparación entre Europa, China y Estados Unidos, nos decía en privado: sin digitalización no hay sostenibilidad. Entonces, ¿qué opinas sobre todo esto? Me sonaba cuando decías que la salvación de todo esto está en la digitalización al libro de Bill Gates, que es un punto, ¿no? Pero probablemente su discusión va por las tecnologías aplicadas a distintos sectores, y aquí me centraré en la parte financiera, que es un poco en la que incides, ¿no? Bueno, hicimos hace poco un estudio junto con una fundación en torno de un proyecto de Naciones Unidas que intentaba ver justo esto, o sea, justo qué tecnologías, qué fintech, qué propuestas existían en España, pero se ha hecho para varios países, y se intenta hacer un poco que sirva de marco de referencia a todos y ver cómo las tecnologías pues pueden ayudar. Aquí el objetivo eran los ODS, eran mucho más objetivos más allá de los puramente ESG. Pero cómo podían ayudar en esta consecución, ¿no? Y efectivamente identificamos que había muchas propuestas y había muchos usos de las tecnologías que podían ser muy importantes, ¿no? El que habéis mencionado, el tema del reporting, claramente es uno de ellos, donde pueden aportar, yo diría que en las tres fases, ¿no?, importantes en el reporting. En capturar la información, es decir, hay varias propuestas que sobre todo para pequeñas empresas, pues captando con reconocimiento óptico, pues los suministros, las facturas te pueden dar una idea de la huella carbónica. No solo eso, sino que además, utilizando, como decías, inteligencia artificial, te pueden dar recomendaciones para ser más eficiente en tu empresa. Entonces, en todo esto de poder capturar y poder dar esa información sobre sostenibilidad, que es tan complicada para las empresas porque nunca se han enfrentado a ellos, no hay un marco claro, no hay una estandarización como en la práctica contable, pues les pueden ayudar bastante. Es decir, a la hora de capturar y hacer acción con esa información puede servir. Para los inversores, a la hora de verse con una heterogeneidad de informes y de modos de presentar la información, porque es verdad que vamos avanzando en los requisitos, pero todavía sigue habiendo mucha heterogeneidad en cómo se presenta la información. Hicimos hace poco en el banco un estudio sobre esto aplicado a las entidades financieras, y recuerdo que cuando veías las recomendaciones del FSB, de la Task Force de discursos del FSB, pues para ver dónde daban la información las entidades, te tenías que ir hasta 6 tipos distintos de reporte en muchos casos. Y en muchos casos tienes que ir a infogramas, donde está escondida. Entonces, bueno, esta heterogeneidad va a seguir, se va a ir cerrando. Probablemente llegará un momento, no sé cuándo, en el que habrá un consenso a la hora de reportar esto de un modo más estandarizado, más parecido a la información contable, pero incluso la información contable todavía está intentando estandarizar en un formato más leíble y más fácil para analizarlo, ¿no? Con lo cual, para esto todavía hay un trecho. Y para analizar esa información que se publica de esa manera tan heterogénea, pues para los inversores, pues cosas como reconocimiento de textos, identificar todos los temas de sostenibilidad y ver la cantidad de información que hay y cómo de comparables son, pues son una herramienta que puede ser muy, muy importante. Y la última parte es en la validación, a la hora de ver cómo de buena es esa información. Y aquí va a sonar un poco a ciencia ficción, pero diré que lo dijeron hace poco en un foro de innovación de BIS, en una entrevista que hacía Mark Carney a la presidenta del BCE, con lo cual el referente es bueno. Pero hay prácticas, y ahora daré una iniciativa que todavía va a sonar más extravagante, como el uso de sensores y de drones para ver realmente los cambios que se producen en territorios y la huella carbónica que hay. Y recientemente ha anunciado la Agencia Europea Espacial un proyecto que se llama Space for Finance, que va dirigida justamente a esto, ¿no? Entonces, a la hora de verificar realmente por territorios, realmente en determinadas áreas cómo se está avanzando y validar esta información, la tecnología puede ser importante. Esto en el terreno del reporte. Luego hay cosas como el desarrollo de mercados para emisiones, como a la hora de concienciar a los ciudadanos utilizando
técnicas que permiten con sus pagos dar una idea de su huella carbónica. Es decir, hay cantidad de elementos donde la tecnología puede ser bastante útil y donde claramente identificamos empresas que están avanzando en esto y que probablemente el reto es cómo escalarlas. Y aquí una última mención, porque hace poco hicimos un encuentro con la Comisión Europea y le preguntábamos justamente por esta intersección, ¿no?, de la tecnología y las finanzas sostenibles. Y ellos nos comentaban que aunque es muy incipiente, ellos están trabajando en dos áreas. La primera es justo esto que he mencionado, es decir, cómo la tecnología nos puede ayudar a contribuir con las finanzas sostenibles. Y sus vías de acción pues iban en ver si en la regulación hay algo que nos impide utilizar determinadas tecnologías para apoyar las finanzas sostenibles, ver la posibilidad de hacer entornos de prueba regulatorios, los conocidos como sandbox, específicos para temas de finanzas sostenibles, o hackatones o pruebas donde se plantean propuestas concretas que tenemos en las finanzas sostenibles que se quieren resolver con la tecnología. Hay iniciativas como, por ejemplo, la Autoridad Monetaria de Singapur, donde hacen no solamente estas pruebas, sino que además destinan fondos y intentan que escalen para que tengan una efectividad mucho más grande. Esta es un área más conocida, por así decirlo, pero donde están dándole vueltas cómo pueden escalar y poder utilizar mejor la tecnología dentro de las finanzas sostenibles. Y la segunda área, que probablemente es más desconocida, es cómo hacer que el uso de las tecnologías sea sostenible. Y aquí están viendo desde cuestiones hasta si se tienen que incorporar o no dentro de la taxonomía, es decir, si determinados, ahora que tenemos muy de moda todo el debate en torno a los nuevos medios de pago, monedas digitales, stablecoins, etcétera, si se tiene que hacer, oye, pues hay determinado uso de la tecnología que claramente, si se escala esto, es completamente insostenible, si hay que poner algún tipo de etiqueta, si hay que revisar esa huella que tienen las tecnologías y ver realmente que sea compatible con los valores que tenemos en la parte sostenible. En esas dos vías, de un modo incipiente está trabajando la Comisión Europea, está empezando a pensar en torno a ellas y yo estoy seguro que más pronto que tarde tendremos novedades en ese terreno. Apasionante, Laura. El otro día escuchaba a Elon Musk con Singularity University, que acaba de lanzar un premio de $100 millones para aquel equipo que sea capaz de inventarse algo que absorba una gigatonelada de carbono cada año durante los próximos 30, 40 o 100 años, ¿no? Apasionante porque son dos formas de entender la tecnología y las dos van a converger para salvarnos, no tengo ninguna duda. Pero me gustaría aterrizar un poco más, ¿no? Porque quizá yo he llegado un poco más tarde que vosotros a este mundo de la sostenibilidad, ¿no? Y en esta ingenuidad que me permite ser más joven en este terreno que vosotros, hay dos cosas, hay dos palabras que me parecen claves y lamentablemente solamente nos quedan 15 minutos antes de darle paso a la vicepresidenta, ¿no?, de la comisión. Pero, Jaime, estos dos temas que me parecen tan atractivos es frente a la complejidad que supone la taxonomía, aunque acabe siendo un referente sin ninguna duda, hasta que nos salve la tecnología, ante la ausencia de datos y esta construcción evolutiva de todo lo que estamos hablando, hasta qué punto el governance no debería de ocupar la primera posición de las tres siglas, por encima incluso de la E y de la S, y conseguir impacto. No nos quedemos solamente en la regulación, en la transformación, en la evolución, sino que todo esto sirva para generar un impacto transformativo, ¿no? Entonces, ¿cómo ve el mundo de la empresa esto de la G por encima de la I y de la S? Porque si ellos no están convencidos, difícilmente vamos a poder hacer el cambio. Total, me estaba dando miedo cuando ibas anunciando la pregunta y Dios mío, ¿hacia dónde vamos, no? No, pues yo creo que la governance es absolutamente fundamental, ¿no? Y además, cuando analizamos los estudios sobre qué letra aporta más desde el punto de vista estrictamente financiero, pues la governance suele estar arriba, ¿no? Y no estamos hablando solamente de la governance desde el punto de vista del sentido clásico de gobierno corporativo, sino la governance de la sostenibilidad, ¿no? Y muy seguidito la parte ambiental y un poquito más rezagada la social, pero veremos a ver si con todos estos cambios la social empieza... Hay una cosa muy interesante, al hilo, un pequeño aparte, ¿no?, de cómo se descorrelacionan las tres letras, ¿no? Y es uno de los atributos que hace tan atractivo el ESG, ¿no? Y es que el liderazgo va cambiando de la G a la E o a la S en función de las condiciones de mercado, pero cuando tienes en cuenta las tres letras, pues sales beneficiado. Bueno, perdona que me enrolla, ¿no? Vamos a la G, ¿no? Entonces, yo creo que la G, y una de las cosas que estábamos comentando en la entrada, es que las compañías están abrazando
este nuevo concepto, en lo que en Forética llamamos la gobernanza con G mayúscula, ¿no? Esa transición que antes decía Elena, ¿no? de ese G minúscula, ese gobierno corporativo tradicional, ¿no? que es monocromo, que es transaccional, que tiene un enfoque en la responsabilidad patrimonial financiera, hacia este modelo de gobernanza con G mayúscula, que ya tiene un poquito más de color, lo cual genera una cierta tensión a los consejeros, ¿no? Porque, color, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Como de mucho es mucho y como de poco es poco cuando hablamos de colores, ¿no? Entonces, tenemos esa responsabilidad fiduciaria en los consejos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que tenemos, donde está, digamos, el cuello de botella, es probablemente en la formación de los consejeros, ¿no? Y es que los consejeros hoy por hoy entienden perfectamente, nítidamente, la importancia de la G desde el punto de vista del ESG, pero todavía no tienen esas competencias porque no son nativos en esta materia. En ese sentido, yo creo que, por lo menos desde Forética, estamos ayudando mucho a esta integración, ¿no? Nosotros creemos que hay 4 palancas fundamentales en esta G mayúscula, ¿no? La primera tiene que ver con articular un propósito empresarial, ¿no? Un propósito que además sea creíble y que haga que la compañía, bueno, pues alinee sus políticas con el largo plazo, ¿no? Un segundo elemento tiene que ver con la gestión de los grupos de interés, lo cual sonaba hace unos años como, ¿no?, algo esotérico, pero si vemos la semana pasada, ¿no?, el fiasco de la Superliga, ¿no?, y vamos a un consejo de administración, enseguida lo entienden, ¿no? Es decir, oye, 12 grandes clubes con el Excel en la mano tienen un super plan de negocio y de repente pues la posición de los fans, ¿no?, y de otros grupos de interés pues acaba con el proyecto, ¿no? La tercera dimensión es la integración de riesgo extrafinanciero en la toma de decisiones, ¿no? Y hemos visto cómo hay, desde el punto de vista de la gobernanza de los riesgos ESG, hay, digamos, 2 tipos de riesgo, ¿no? Hay unos riesgos que son event driven, ¿no?, que están vinculados a un hecho muy concreto, ¿no? Pues puede ser un vertido, un fiasco, un caso de corrupción, y luego hay otros que son de erosión en el largo plazo, ¿no?, que suelen ser precisamente los de la suelen ser los de la erosión en el largo plazo. Entonces, lo que tienen que conseguir los consejos es en esa bipolaridad, ¿no? Es decir, hay unos riesgos que encajan muy bien dentro de los modelos COSO tradicionales de gestión de riesgos, mientras que hay otros riesgos que para poder mitigarlos no basta con que yo haga una monitorización del riesgo, sino que están directamente en la estrategia de la compañía, ¿no? Y la cuarta y última palanca es la del reporte extrafinanciero. Y aquí sí que yo creo que estamos viviendo un caos que, por lo menos en Forética, lo llamamos las guerras del reporte, ¿no? Porque si ya teníamos competencia feroz, ¿no?, entre estandarizadores ESG, ¿no?, tradicionales, ¿no?, de repente irrumpe pues, el IFRS, ¿no?, el International Financial Reporting Standards, ¿no?, que anuncia su estándar. Llega la Comisión Europea y a su vez nos anuncia un estándar europeo, pues yo creo que esto es algo que descoloca un poco a los consejos desde el punto de vista de que ellos, los consejeros a título individual, pues tienen que firmar las cuentas y son responsables de las mismas, ¿no? Por cierto, también taxonomía, ¿no?, y LSDR, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que desde luego preocupa, ¿no? Pero yo creo que la base está, y es que los consejos y los consejeros tienen clarísimo, tienen nítido que el ESG es una parte fundamental y en lo que están empeñados en el medio plazo es precisamente en ese desarrollo de competencias dentro del Consejo de Administración que es tan necesaria, ¿no? Sí, muchas gracias. No te dan 4 minutos, desgraciadamente. Tenía otras muchas preguntas, algunas muy atractivas, que es el activismo climático de los bancos centrales, que me llama mucho la atención, pero me gustaría agotar estos 3 minutos con Elena, porque desde el sector financiero me mataría si no te pregunto que nos des una pincelada sobre la taxonomía social, ¿no?, y de algo muchísimo más importante todavía, que yo creo que es clave para que esto tenga impacto, que es hasta qué punto la taxonomía no debería ser evolutiva, ¿no? No deberíamos de darle mucho más potencia a este transition finance en lugar de ser tajante desde un inicio, ¿no? Sí. Voy a empezar con la segunda, que es justamente ha sido el tema que hemos estado debatiendo en los últimos meses, o sea, es decir, cuál es el rol de la taxonomía en la transición, ¿no?, y en la financiación de la transición. Hay 3 puntos claves. El primero es que se le critica la taxonomía que no es inclusiva, pero es que la taxonomía, cuando hablamos de taxonomía verde, pero la taxonomía no se va a limitar a la taxonomía verde. Está claro que lo que está demandando la industria es que sea una taxonomía que cubra los otros colores, es decir, como un semáforo. Tendremos el rojo, el ámbar y el verde, y que cubra teniendo en cuenta que se puede ir desplazando uno de un color al otro, ¿no?, como cuando
coges el coche, ¿no?, y vas circulando por la Castellana. Entonces hay que tener en cuenta, y ahí va el segundo punto al que hacías referencia, que es la taxonomía te da un pantallazo donde está hoy. Bueno, sí y no. Es decir, la taxonomía a través de la cifra de negocio te da el pantallazo donde está una empresa hoy. Es cierto. Pero gracias al CAPEX, a la capital de inversiones, ¿hacia dónde va? Lo que necesitamos ahora es mayor visibilidad de esa trayectoria, ¿no? Para eso, una de las cosas que estamos debatiendo en la taxonomía es hasta qué punto esos umbrales, hay que definir el porcentaje de reducción de los umbrales en el tiempo, ¿no? Y, si me lo permites, haciendo referencia a lo que he dicho antes, el verdadero elefante, o lo que nos falta, es que no tenemos sendas europeas sectoriales. Entonces la taxonomía está un poco limitada por esa falta del marco regulatorio europeo. Ahí lo dejo. Respecto a la social, y por cierto, respecto a la transición, también hay que tomar en cuenta un punto para mí fundamental, que es la taxonomía es simplemente un referente, pero entra en vida cuando la aplicas a un producto financiero, y el producto financiero puede utilizar, por ejemplo, los objetivos a largo plazo en cuanto al alineamiento de la taxonomía. Es decir, que la taxonomía puede ser muy dinámica dependiendo de cómo utilices a la hora de aplicarlo al producto financiero. Respecto a la social, yo creo que el gran debate que está hoy por hoy sobre la taxonomía social es hasta qué punto hacemos una especie de réplica de la taxonomía actual, pero cubriendo objetivos sociales, ¿no? Acceso a la salud, acceso a medicamentos, etcétera, o también incluimos la parte de prácticas, ¿no?, de estándares, ¿no?, respecto, pues, a los derechos humanos, respecto incluso al buen gobierno, etcétera. Yo ahí una nota de cautela por primera vez, que es la taxonomía, siendo la piedra angular y siendo tan revolucionaria como es, no es la fórmula mágica para todos los problemas, y hay que tomar en cuenta todo el ecosistema reglamentario europeo y darle al César lo que corresponde al César, y a lo mejor algunos temas de buen gobierno pues le corresponde a la directiva de accionistas o a la directiva de accionistas de sostenibilidad. Efectivamente, porque esto lo aprendí de tu compañero José Luis Blasco, que también de una forma didáctica decía: uno no puede diseñar una taxonomía si no hay un objetivo. Y en los temas sociales hay tantos objetivos que cómo se pueden enlazar todo en torno a una única taxonomía, ¿no? O sea, Exacto, entonces yo creo que esa es la elección. Sí, la taxonomía va a ser ese sistema métrico que necesitamos, pero ojo, ¿sabes?, que es una pieza, pero no deja... Es la pieza central, pero no deja de ser que una pieza. Tenemos que tomar en cuenta todo el ecosistema que se está creando alrededor. Desgraciadamente no tenemos más tiempo. He podido incorporar un par de preguntas de la gente que nos acompañaba. Me encantará seguir discutiendo con vosotros. Nos ha faltado profundizar en el impacto, Jaime, nos ha faltado profundizar en este activismo de los bancos centrales, que por un lado es necesario, pero por otro a lo mejor se me está yendo las manos. Lo tendremos en la próxima sesión, cuando volquemos todo este conjunto de información en este foro, nos volvemos a reunir y profundizaremos en todo ello. Así que muchísimas gracias a los tres por estar aquí, por este debate. Ha sido un placer ejercer de moderador. Y ahora quisiera darle paso a la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Montserrat Martínez Parera, que clausurará esta jornada en la que damos ya por oficialmente publicado el libro del rol de las finanzas en una economía sostenible. Pero dejadme que haga una breve mención del currículum de Montserrat Martínez. La vicepresidenta de la Comisión es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra y máster en Economía y Finanzas por el CENFI. Y entre sus actividades profesionales, yo destacaría que ha sabido combinar de una manera excelente y a un nivel altísimo sus funciones en el sector privado y en instituciones públicas, porque ha sido directora de gabinete de presidencia en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha sido jefa de gabinete del gobernador del Banco de España y después regresó al sector privado como directora corporativa, Head of Public Policy y directora de oficina y jefa de oficina técnica de presidencia en CaixaBank, antes justamente de que en diciembre del año pasado, en 2020, fuera nombrada vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Así que, vicepresidenta, muchas gracias por aceptar esta clausura y te dejo en este momento el suelo para ti. Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Muchas gracias por tu presentación y bueno, yo no quiero empezar sin enviar un afectuoso saludo a todos los ponentes del interesante y ameno debate que acabáis de tener, ¿no? En particular pues tanto a Elena, a la que esperamos con los brazos abiertos aquí en la CNMV, José Manuel Márquez y también a Jaime Silos, ¿no? Y sobre todo agradecer a Jorge Izaguirre y a la Fundación de Estudios Financieros la invitación a clausurar este acto. Para mí es un placer de verdad participar en la presentación del estudio El rol de las finanzas en una economía sostenible y quiero felicitar digamos, a la Fundación y a los dos codirectores, tanto a ti, Juan Carlos, como también a José Luis, pero yo creo que tenéis el mérito de haber sabido conjugar perspectivas muy distintas al incluir pues, artículos de autores con orígenes muy diversos, ¿no? Tanto del sector público como del sector privado. La propia CNMV también ha participado con un par de artículos, ¿no? Expertos y académicos, entre otros. Y este es un campo en el que el análisis, como habéis mencionado, pues está aún en una fase de desarrollo y es importante integrar en el debate las distintas sensibilidades. Y quiero también destacar el rigor y la calidad de los artículos publicados, así como el esfuerzo que se ve en ellos, ¿no? Que los autores han hecho por incorporar datos y dentro de lo posible pues algún análisis empírico. Esto es muy difícil dada la escasez de datos homogéneos y de series suficientemente largas, pero es sin duda necesario. El desarrollo de las finanzas sostenibles es una tendencia imparable para transformar el modelo económico y cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Necesitamos unos elevados volúmenes de financiación. Afortunadamente, el mercado y el sector privado se está desarrollando a una gran velocidad y observamos una demanda creciente de productos sostenibles. Las cifras las tenemos que tomar todavía con cautela, dado precisamente por la falta de definiciones claras, pero algunas estimaciones llegan a cifrar el volumen de activos gestionados sostenibles en valores cercanos a los 285.000 millones de euros en España. Del mismo modo, las emisiones de bonos verdes también han aumentado significativamente. En Europa estas se multiplicaron por 2 en la segunda parte de 2020 y en España, si nos fijamos en los datos que tenemos en la CNMV, el volumen de emisiones sostenibles registradas en la Comisión se ha multiplicado por 4 en el último año. Es verdad que los volúmenes totales están muy alejados de las cifras que se estiman necesarias para financiar la transición, pero no cabe duda de que ilustran el creciente interés que mencionaba. Y es que el impulso político y regulatorio a las finanzas sostenibles se consolida en Europa. El acuerdo alcanzado la semana pasada sobre la Ley Europea del Clima, que consagra la neutralidad climática para 2050, es una muestra del grado de compromiso de la Unión Europea en este campo. Y también la próxima Ley del Cambio Climático en España, la recientemente presentada. La Comisión Europea, por su parte, avanza también en completar la taxonomía a la que habéis estado haciendo referencia para identificar las actividades sostenibles. Y la semana pasada se aprobó un importante paquete regulatorio al respecto, que incluye una propuesta de revisión de la Directiva sobre divulgación de la información no financiera. Hoy quiero precisamente profundizar en este punto. He escuchado también como algunos de los ponentes hacía reflexiones al respecto, ¿no? Pero quiero insistir en la importancia de la información no financiera de las empresas, específicamente, ¿no? En todo lo que es la información en materia de sostenibilidad. Como suele decirse, pues lo que no medimos no se gestiona, y lo que no se gestiona, si no lo gestionamos, no conseguiremos el objetivo final. Para ello podemos preguntarnos qué podemos hacer para mejorar la información sobre sostenibilidad que reportan las empresas. En los mercados y en las inversiones, la confianza lo es todo. Confianza en que los productos en los que se invierte se comportarán según las características publicadas.
confianza en que el sistema pues, es capaz de casar adecuadamente la oferta y la demanda, y confianza en que el precio resultante se ajusta al binomio rentabilidad-riesgo. Pues bien, coincidirán conmigo en que para reforzar esta confianza necesitamos contar con información fiable. Y esto cobra especial relevancia en el ámbito que nos afecta hoy, el de las finanzas sostenibles, en una situación en la que el marco regulatorio aún no está completo y no disponemos de estándares que nos permitan comparar la información. Un elemento clave reside sin duda en la responsabilidad de cada empresa y en la importancia de que cuenten con un buen gobierno corporativo. Para ello, yo animo a las empresas a que presten atención adecuada y refuercen los consejos de administración en los temas de sostenibilidad y riesgos medioambientales. De hecho, uno de los ejes de la reciente reforma del Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas, que publicó la CNMV, publicamos en junio del año pasado, fue precisamente el de otorgar una mayor relevancia a la sostenibilidad en las recomendaciones de gobierno corporativo. En nuestro país cabe reconocer que las empresas están haciendo un esfuerzo significativo, encomiable, podríamos decir, por mejorar la información climática, medioambiental y social que publican. Me refiero, por ejemplo, a datos sobre el uso de la energía renovable, las emisiones de gases de efecto invernadero o la brecha salarial, entre otros. En la CNMV revisamos anualmente la información que nos reportan y constatamos una mejora gradual, en particular tras la entrada en vigor de la normativa española. Dejadme que haga referencia a tres cuestiones en concreto. En primer lugar, el 98% de los emisores obligados a enviar estados de información no financiera a la CNMV incluyó ya en 2019 algún tipo de cuadro resumen de contenidos o tabla, que es muy útil para localizar la información y señalar el marco de referencia. Del mismo modo, hemos observado también que las empresas, cuando desglosan sus indicadores clave de rendimiento, ofrecen cada vez más un mayor número de datos comparativos, lo que también es positivo en la medida que facilita la interpretación de estos indicadores. Y por último, cabe destacar también que en 2019 todas las empresas identificaron ya el marco de referencia que utilizan para elaborar la información, algo que no sucedía en 2018. Dicho esto, si bien el progreso es encomiable, pues nos queda mucho camino por recorrer. Hay 4 elementos o 4 retos que considero importantes cuando hablamos de reforzar la información sobre sostenibilidad y que quiero comentar hoy. En primer lugar, es necesario mejorar el análisis de materialidad de la información no financiera y me explico. En Europa se aplica el principio de doble materialidad a la hora de evaluar la relevancia de la información sobre sostenibilidad. Esto es, las empresas no solo deben explicar cómo el clima o la sociedad inciden en el negocio de la propia empresa, lo que podemos llamar materialidad financiera o perspectiva de fuera adentro. También deben informar sobre cómo su propia actividad incide en el clima y en la sociedad en un sentido amplio. Es lo que llamamos, podemos decir, materialidad medioambiental y social o perspectiva de dentro a afuera. Y aquí entra en juego la nueva directiva de información de las empresas en materia de sostenibilidad, cuya propuesta fue publicada la semana pasada por la Comisión Europea. Esta incide en el principio de la doble materialidad, es un principio que ya está en la regulación europea, pero incide particularmente en él y especifica en mayor detalle la información que deben suministrar las empresas. En segundo lugar, el segundo elemento que os quería comentar es que necesitamos contar con unos estándares de reporte que sean homogéneos. Se ha hecho también referencia hoy a ello, ¿no? Esto es esencial para que las empresas utilicen las mismas referencias y podamos comparar. Actualmente, dada la heterogeneidad de los marcos existentes, y aquí les ahorro la enumeración de ellos para evitar la sopa de letras, es muy difícil que los inversores puedan realizar un análisis genuino de la información. A tal efecto,
Yo creo que es muy positivo que la revisión de la directiva, que antes he mencionado, incorpore las recomendaciones realizadas por el Grupo Consultivo Europeo sobre Información Financiera, el conocido como EFRAG, que será previsiblemente además el responsable del desarrollo de un proyecto de estándares comunes sobre la base del máximo consenso. Pero vivimos en un entorno globalizado, internacional, y en este entorno el desarrollo de unos estándares comunes no puede quedarse solo en el ámbito europeo. Necesitamos marcos comunes en el ámbito internacional. Destaca aquí la actividad de IOSCO. IOSCO es la Organización Mundial de Comisiones de Valores, que tiene precisamente sede en Madrid. Y esta actividad, IOSCO, está impulsando el desarrollo de un estándar global en materia de sostenibilidad. Y ello ha promovido el anuncio por parte de la Fundación de Estándares Internacionales de Información Financiera, la IFRS, de la creación de un grupo de trabajo para acelerar la convergencia sobre el reporte de sostenibilidad. Por supuesto, el grado de avance en materia de sostenibilidad pues, no es el mismo entre jurisdicciones. Así, en Europa las obligaciones de reporte son más exigentes y esto es acorde con el nivel de ambición política e incorporan el principio de doble materialidad antes mencionado. No sucede lo mismo en otras jurisdicciones. Tenemos en todo caso que seguir adelante, asegurando que se permite integrar el distinto grado de desarrollo de cada país sobre la base de los estándares más avanzados ya utilizados por las empresas. Dicho esto no es óbice para que en el medio y largo plazo aspiremos a tener una aplicación homogénea del mismo conjunto de normas a nivel global. El tercer reto que quiero mencionarles hoy es que es importante el aumente el número de empresas que reportan la información no financiera. Al fin y al cabo, pues cuantas más empresas, mejor información y más opciones tendremos de inversión. Pero esto pues, no es sencillo. La elaboración de la información requiere de un cierto nivel de sofisticación que en ocasiones no está al alcance de todas las empresas y en particular de las más pequeñas. La nueva propuesta directiva plantea ampliar el alcance de las entidades sujetas a la misma, eliminando el umbral mínimo de 500 empleados. Actualmente en Europa, solo las compañías grandes, cotizadas, con más de 500 empleados, tienen la obligación de reportar la información climática. Con la nueva directiva, las empresas obligadas ascenderían a 49.000 entidades, que creo que es una cifra que habéis mencionado también esta tarde. En España, el impacto de la futura regulación será previsiblemente menor, porque ya desde principios de este año, las empresas con más de 250 empleados, que cumplan además otros requisitos, están sujetas a la obligación de reportar la información no financiera. Pensemos que en España puede haber aproximadamente alrededor de unas 4.700 empresas con más de 250 empleados que deben valorar si les aplica la obligación de publicar este informe. La propuesta directiva también quiere incorporar a las pymes cotizadas para que no se vean excluidas de posibles inversiones, si bien, como anunció la Comisión, tendremos que buscar fórmulas para evitar que estos requisitos pues, puedan ser una carga excesiva para las empresas más pequeñas. Y por último, el último reto que quería mencionar, pero no por ello menos importante, es el papel de los verificadores que de algún modo auditan la información no financiera de las empresas. Esta función es clave, pues es que un tercero revise la información, otorga una mayor seguridad sobre la calidad de la misma y ofrece asimismo una defensa adicional contra los riesgos de greenwashing o blanqueo ecológico. Según los datos reportados en la CNMV, el grado de concentración de empresas verificadoras en los datos que tenemos aquí recibidos es elevado. Estamos hablando de que aproximadamente el 80% de los estados de información no financiera fueron verificados o auditados por una de las 4 principales firmas de auditoría. Actualmente la regulación no entra a regular los requisitos que tienen que cumplir los verificadores independientes ni tampoco el grado de revisión que deben llevar a cabo. Además, la mayor parte de los verificadores se limitan a revisar únicamente la información específicamente requerida por la normativa.
es decir, no revisan desgloses adicionales que las empresas publiquen voluntariamente. Si queremos que la información que se reporta sea fiable, la revisión que hagan los verificadores debería alcanzar todo el contenido de la información no financiera que publican las empresas, no solo a la legalmente exigida. Esto permitiría que no hubiera información que se publicase que no hubiera sido verificada por un tercero. En definitiva, nos queda aún mucho camino por recorrer para mejorar la información sobre sostenibilidad. El objetivo final es entender cómo los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza afectan al modelo de negocio de las empresas y a su vez cómo éstas contribuyen a mejorar la sostenibilidad de su entorno. Y lo más importante, que permita a los inversores comparar los datos entre empresas de forma consistente. Se trata, en definitiva, de tener un marco robusto que evite posibles prácticas de greenwashing por parte de las empresas, ya sea este intencionado o no. En la CNMV tenemos como línea estratégica para los próximos 2 años el facilitar el papel del mercado de valores en la transición hacia una economía más sostenible e inclusiva. ¿Y cómo concretamos este objetivo? Pues lo hacemos trabajando en varios frentes. En el plano nacional, además de lo ya comentado, estamos inmersos en facilitar a las gestoras y a los fondos de inversión la implementación de las nuevas obligaciones de transparencia. Y para ello hemos establecido criterios para que los fondos de inversión que así lo requieran puedan clasificarse como sostenibles o que promueven la sostenibilidad. Del mismo modo, mantenemos también una posición activa en el debate regulatorio, tanto europeo como internacional. En Europa, la CNMV, y en eso tengo el placer de presidir el Comité de Sostenibilidad de ESMA, que como sabéis ESMA es la Autoridad Europea de los Mercados de Valores. Desde este comité se han impulsado, entre otros, la respuesta a consultas de la Comisión Europea sobre la estrategia renovada de las finanzas sostenibles o la consulta pública sobre bonos verdes. Y ESMA también ha sido activa pidiendo una regulación de las empresas que otorgan calificaciones medioambientales. También en el ámbito europeo cabe señalar la labor de la CNMV en el comité mixto de las 3 autoridades supervisoras europeas, de EBA, ESMA y EIOPA, en el que se elaboran normas de segundo nivel. Y a nivel internacional, la CNMV lidera también el grupo de trabajo sobre sostenibilidad de IOSCO y participa activamente en la elaboración de los estándares comunes que he mencionado hace unos instantes. Nosotros mismos, como institución, también tenemos previsto avanzar en incorporar la dimensión de sostenibilidad en la forma en la que conducimos nuestra actividad diaria y vamos a implementar medidas concretas destinadas a reducir nuestra huella de carbono. En definitiva, tenemos una agenda regulatoria y supervisora muy completa. Nuestro objetivo último, como les decía, es dotar al mercado de un marco ordenado que facilite el desarrollo de las finanzas sostenibles sobre la base de la transparencia y credibilidad de la información, que genere confianza, la confianza a la que me refería, y que genere también protección al inversor. Este es un objetivo que no podemos hacer solos y, como bien refleja el estudio que hoy se presenta, todos los que participamos en los mercados, desde nuestras respectivas responsabilidades, tenemos que contribuir a este objetivo común. Muchas gracias, gracias Juan Carlos, gracias a todos por vuestra atención y felicidades de nuevo por el estudio presentado. Muy bien, gracias Montse, gracias vicepresidenta por tu claridad en la exposición y por tu generosidad al participar en la clausura de este evento. Un evento que podría cerrar con 2 palabras clave, que es información, estandarización y formación para poder avanzar en el impacto y en la transformación. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta pronto.